un FH2 y un GTP. Así que acuérdense de la ecuación. Un FH2 y un GTP. En el H rinde 3 a 3, 3 por 3, 9, un FH2 que tiene un 2, rinde 2, 9 más 2, 11, y un GTP vale lo mismo que un, por lo tanto 11 más 1 que da. Estos números, ya saben, para el lunes, tienen que estar así al vuelo. Vale. Si hay algún problema en una acumulación de acetil-CoA, se va a producir un proceso llamado cetogénesis, que es formar ceto, cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que son 3 principalmente: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Esto vamos a ver en detalle en la parte 2, ya eso está más adelante en la diapo, solo van a poner los nombres: beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Si les suena la acetona, es porque se acuerdan de fita esmalte. Ahora imagínense producir fita esmalte dentro del organismo. No suena muy bonito, ¿ya? Pero dentro de las dietas cetogénicas vamos a hablar después de la próxima, ¿ya? Solamente para dejar los nombres ahí dando vueltas. También puedo tomar los acetil-CoA y formar un ácido graso, en un proceso llamado lipogénesis. Así que todos esos procesos que vimos previamente con carbohidratos en varias clases se realizan en lípidos en solamente 2 clases: la anterior y esta. Así que para que vayan captando cómo se va poniendo la información. Tenemos esta idea, ¿no es cierto?, de que los lípidos, o sea, los triglicéridos no atraviesan las membranas intestinales y del adipocito. Por lo tanto, hay una enzima que se encarga de separar los ácidos grasos del glicerol y luego juntar. Esta enzima es la misma y se llama lipasa. La lipasa se va a encargar, hidroliza un triglicérido en glicerol y ácidos grasos. ¿Dónde están estas lipasas? ¿Cómo está lipasa? El animal, en el intestino, hidroliza un triglicérido en glicerol y ácidos grasos. ¿Dónde está presente? En el intestino y en los adipocitos, para que puedan entrar a los adipocitos, para que puedan entrar al intestino. Es la enzima que come. También presente en bacterias, porque las bacterias todo lo pueden. Si no, acuérdense el pequeño sistema de defensa que tenía este péptido glucano, ¿no es cierto? Ese. Y en las plantas, ¿no es cierto?, en las semillas, que se va a usar, ¿no es cierto?, estos triglicéridos como reserva de energía. Porque una planta sin hojas hace fotosíntesis. No. ¿Cierto? Tema que ya conversamos rápidamente y si no también lo recuerdan y les sirve ahí. Hay un control dependiente para estos procesos. Vamos ahora a obtener energía, o vamos a dejar falsas tensiones de energía de un ácido graso. Si yo quiero ganar dinero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Trabajar, invertir tiempo. Si yo quiero hacer un depósito en el banco para sacar el interés, lo primero que tengo que hacer es depositar, invertir. Ir al banco. Ir al banco, ok, tomar su menú, tomar un auto, tomar un Uber, ¿no es cierto? Tomar, no sé por qué, últimamente aparece una publicidad, una aplicación de Uber, pero algunos negocios crecen. Sí, una cosa muy rara. Siento que para eso, o si tú no quieres agarrar monedas, o viajas en Didi, y si no quieres agarrar monedas, para no subirte a que van a ser muy peligrosos, como que viajas en Uber. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre es invertir.
independiente del ácido graso, si yo quiera obtener energía de, lo primero que tengo que hacer es invertir. ¿Cuánto invierto? 2 ATP. Independiente del ácido graso, lo primero que tengo que hacer si quiero sacar energía del ácido graso es gastar energía. 2 ATP. Siempre. Profe, ¿por qué no lo repites eso de siempre? ¿Acaso siempre pasa que alguien se olvida poner ese número S menos 2? Sí. Y me gusta tener fe que este curso no va a pasar. Ya. Un ácido graso, cuando se activa, cuando yo invierto los ATPs, va a formar un acil-CoA. Acil unido a una coenzima A, no acetil. Acil-CoA, distinto de acetil-CoA. ¿Por qué es distinto? Acetil-CoA. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene el acetil-CoA? CoA, un azufre, carbono. El acetil-CoA, de hecho se lo tienen que dominar porque estamos en sigla F, tiene 2 carbonos. Acetil-CoA tiene 2 carbonos. Distinto de acil-CoA, que es un ácido graso unido a la coenzima A. ¿Por qué es distinto? Porque un ácido graso tiene más de 2 carbonos. Eso, viendo la clase, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunos, un ácido graso. ¿Hay 2 carbonos o hay más de 2? Más, ¿no es cierto? Porque cada esquina es un carbono. Si no les suena eso, revísenlo por favor, porque aparte que hablamos de 15, van a estar en la guía del taller, control 4, la 4 y las siguientes. Ok, entonces siempre que queramos formar un acil-CoA, un ácido graso, una coenzima A, lo primero que tenemos que hacer es invertirlo. Problema. La membrana interna de la mitocondria es impermeable al acil-CoA. Si les suena esta historia conocida, es que se acuerdan de que el NADH no puede entrar a la matriz mitocondrial y hay que llevar, ¿no es cierto?, el poder de oxidorreducción por varias formas. En este caso, lo que se hace es que el acil-CoA, no acetil, acil-CoA, va a cambiar el CoA por una carnitina. ¿Qué es la carnitina? La cosa que está acá arriba. Unos carboncitos, ¿no es cierto? Un grupo ácido, un amino, un OH. Claro. Vamos a sacar la coenzima A y le va a poner una carnitina. Ok. ¿Y qué ganamos con que ahora el acil esté unido a la carnitina? Que hay un transportador para la carnitina. Cuando tiene unida la carnitina, puede entrar. Cuando el ácido graso, el acil, que está unido a la carnitina, puede entrar a la matriz mitocondrial. Y como muchas cosas en la vida, como ya el acil pudo entrar hacia la carnitina, le dice: chao carnitina, devuélveme mi coenzima. Sí, se queda un poquito por una acción. Una vez que la carnitina y el ácido graso están dentro de la matriz mitocondrial, volvemos al principio. Saca la carnitina y une una coenzima. ¿Sí? Por eso hay pastillas que se llaman así, de carnitina, como para ayudarnos, ¿cierto?, al transporte de los ácidos grasos y ayudar a metabolizarlos, a degradarlos. Sí. Y adentro, ¿no es cierto?, se recupera
se recupera el ácido graso, ¿no es cierto?, con la coenzima. ¿Qué pasa con la carnitina? La vamos a reutilizar, sale al exterior, ¿no es cierto?, para que se pueda unir a otro ácido graso con cual para poder ingresar. Que a todo esto, este reciclaje de la carnitina, que es bastante bueno, no es igual al tema de las hojas de las cápsulas de los controles. Las hojas de las cápsulas de los controles no son recicladas, son no blanqueadas, ¿Cómo se diferencia? El papel reciclado suele tener a veces manchitas de otros colores, de otros tonos de café. En este caso las hojas son uniformes, porque lo que se hace es que antes del último proceso, que es el blanqueado del papel, no se blanquea. ¿Qué significa eso? Que el papel se demora más en producir. Y no es más barato, de hecho es un poquito más caro. Así que la universidad no está ahorrando plata usando este papel. Lo que está haciendo es siendo ecológicamente menos agresivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento del papel utiliza muchos productos tóxicos, ácido clorhídrico, sulfúrico, no sé, que hacen daño. Así que no hay un ahorro. No hay un ahorro, es papel no blanqueado, que no es lo mismo que reciclar. La carnitina sí se recicla, eso sí sale usando la lima para que vuelva a entrar. Pero si como ustedes me habían comentado, creo la semana pasada me habían comentado algo de eso acá en el grupo, dije, mira, mejor la plata para que estemos en la misma cinta. Y subí los precios y sí. Ya. Acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? Dos. Si no, resuélvelo para la próxima semana. Ok. ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso? 14, 16, 16. 16. Bien contado. Por un proceso de degradación llamado desoxidación, estos 16 carbonos se van a convertir en 8 acetil-CoA. Un acetil-CoA, ¿cuántos papeles produce? 12. 12. Si tengo 8 acetil-CoA, ¿cuántos papeles tengo? ¿Y tengo cuánto? 8 acetil-CoA, ¿cuántos papeles produce? 8 por 12. 8 por 12. Vamos, los celulares. 96 ATP. ¿Cuántos obtenía de una glucosa? Aeróbico, no anaeróbico. Por anaeróbico son 2, muy bien. Por aeróbico, en total, 36, 38. ¿Y el ácido graso cuánto produjo este? 96, o sea, casi 3 veces más. Por eso está la reserva de energía. ¿Cómo sucede este proceso? ¿Cómo hacen el viaje estos naves, estos parásitos? Todo eso y mucho más en el próximo capítulo. ¿Ya? Aquí vamos a pasar ahora al taller. ¿Cómo? No, por ahora nos quedamos con la idea de que son, si tiene 16 carbonos van a ser 8 acetil-CoA y eso va a ser mucha técnica. El piruvato es el de té. Ya. Vámonos con la guía. Describa brevemente cómo ocurre el transporte de electrones en la cadena de transporte de electrones. Tenemos dos casos que son el caso del NADH y el caso del FADH2. NADH, ¿en dónde entrega sus electrones? ¿En qué complejo multienzimático entrega sus electrones el NADH? Sí, es el taller de la 14. Ya.
Complejo 1, ahí entrega su electrón en la H. Después del complejo 1, ¿a dónde va? Los de la H, ¿a dónde va? ¿Al 2? No van al 2. Van al 3, sí, van al 3, pero antes hacen una parada al otro lado. Ahí voy teniendo la fecha que me enseñan la clase ahí y la va mirando. Hay uno que va en el complejo 1 y el complejo 3. El 1,5. ¿No? Ok. Después del complejo 1 y el complejo 3 pasa por la coenzima Q. Como ustedes que ya lo trataron todo, después del complejo 3, ¿a dónde va? Al 4. Al 4, sí, pero primero hace un escape. A la citocromo. Bien. Pregunta, ¿la clase o apuntes de otro grupo? ¿Está haciendo la clase o apuntes? Perfecto, citocromo C. Y luego del complejo 4 llegan al último sector de electrones de la cadena de transporte de electrones, que es el abajo del 4. El O2, que es el oxígeno. El oxígeno es el último sector de electrones. Esa es la ruta del NaH, de los electrones de NaH. Para el par H2, que tiene un 2, entrega sus electrones en el complejo. Gracias. Escuché bien lejos, pero se escucha bien. Luego del complejo 2, ¿a dónde van los electrones del par H2? A la coenzima Q. Luego de la coenzima Q. Antes del citocromo. Bien. Ahí es lo mismo, Y luego al. 4. Y luego al último sector de electrones que es el oxígeno. Difiere desde el principio, sí, pero luego la ruta es común. Perfecto. Anotan las dos rutas. En las en la fosforilación oxidativa, ¿cómo se sintetiza el ATP? La fosforilación oxidativa, ¿qué complejo es el de la fosforilación oxidativa? ¿Uno de la cadena de transporte de electrones del 1 al 4? No. Ya, es que depende del de arriba, puede ser qué tipo de extensión. ¿De qué complejo hemos hablado? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. El 5. El 5 ¿no es cierto? Que se llama la ATP sintasa, porque sintetiza ATP. ¿Cómo se sintetiza la ATP? ¿Cómo la ATP sintasa lo hace? ¿Los electrones cuando pasan por el reacción? Cuando los electrones pasan por los complejos del 1 al 4, No, sí. van sacando cosas al espacio intermembrano. Sí. ¿Cómo, cuál es la letra que sacan al espacio intermembrano? ¿En la misma diablo? En la letra, ¿sí? ¿Qué sacan al espacio intermembrano? Electrones. Los electrones van circulando y finalmente llegan al oxígeno. Mientras van caminando por los electrones por ahí, ¿qué mueven al espacio intermembrano? Los hidrógenos con carga positiva, los protones. La ATP sintasa utiliza el gradiente de protones para hacer ATP.
Utiliza el gradiente de protones para hacer ATP. ¿Ya? Esto es parte de la teoría quimiosmótica de Mitchell, que es justo esta diapo donde sale, ¿no es cierto? Salen todos los complejos, y estuve como media hora hablando en esta pura diapo. El título de teoría quimiosmótica. Cuando vean la figura se van a acordar. Ok, después nos dice, tenemos moléculas y ¿qué hacen las moléculas? Tenemos el 2,4 dinitrofenol. El 2,4 dinitrofenol es un inhibidor o un desacoplante. Desacoplante. ¿Sobre qué complejo actúa? Si es un desacoplante. ¿Qué hacían los desacoplantes? Buscaban una ruta diferente. Ya, primero, ¿qué hacen los desacopantes? La primera cosa que tienen que recordar de los desacopantes, lo primero que les dije a los desacopantes es que los desacopantes jamás inhiben. Un desacopante jamás inhibe. Primera. Segunda cosa, ¿qué hacen los desacoplantes? Generan una ruta alternativa para la ATP sintasa. Jamás inhiben un desacoplante y lo segundo ofrece una ruta alternativa para la ATP sintasa. Por eso coloco el 5 pero con una estrellita, porque no es que afecten directamente al complejo 5, sino que ofrecen una ruta alternativa. No inhiben, no le hacen nada al complejo 5. Solo se ponen con un checito al lado y dicen, cobramos la mitad de precio, vengan a comprar para acá. Nada más. Ya. Cianuro. ¿Qué es el cianuro? ¿Inhibidor o desacoplante? Inhibidor, ¿de qué complejo? Inhibidor del complejo 4. Y si quieren algo más, inhibidor irreversible. ¿Cuándo no son irreversibles? En los inhibidores irreversibles. Decía ahí los ejemplos. Cianuro. Inhibe el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. En este momento, ¿sabían que la cadena de transporte de electrones? No. Pero ahora... Ya, hoy día no, pero mañana sí, ok, ya, pero vamos avanzando, vale, esta clase es la sinceridad. Entonces, siempre la sinceridad nos va a llevar a un buen lugar, las mentiras no. Pero ahora la pregunta es, hablando de mentiras locas, ¿qué hace la otra? Inhibidor desacoplante. Inhibidor del complejo 1. Por lo tanto, y aquí van sumando, ¿no es cierto? Si inhibe el complejo 1, ¿está la ruta de la H funcionando? No. ¿Y la del FADH2? Sí. ¿Por qué? Porque el FADH2, la ruta, ¿cuándo va a ser el complejo 1? Nunca. Jamás. Claro, inhibiría lo que es los entregas del NADH. Sí, pero el FADH2 sigue funcionando. Por lo tanto, vamos a producir ATP. Sí, pero más lentamente. Menos, porque el transporte va a ser más lento, porque si hay dos rutas y solo una funciona, vamos a ir un poquito más lento, van a seguir saliendo protones en el espacio intermembrana, y si no hay ningún desacoplante dando vueltas por ahí, van a volver por la protesintasa y van a hacer ATP. Y nos queda la D, que tenemos a la antimicina A. Inhibidor del complejo 3. Detalle para la antimicina A y el cianuro, ambos como tienen puntos en común,
complejo 3 para la antimicina A y complejo 4 para el cianuro, detienen los dos procesos. Todo inhibidor del complejo 4 y todo inhibidor del complejo 3 detiene ambos procesos. ¿Por qué? Porque es un punto en común. Ambas rutas pasan por el complejo 3 y 4. En cambio, la rotenona, como inhibidor del complejo 1, solo afecta a la ruta de la para el FAH2, sin problema, todo funciona. Pasamos a la pregunta 4 y última de este día de taller, que dice que en un experimento para determinar el efecto de ciertos compuestos químicos capaces de actuar como inhibidores de la cadena transportadora de electrones, se utilizó un cultivo de mitocondrias. Lo primero importante es tener un mitocondrio que poseen todos los componentes del transporte electrónico, nuestros complejos, nuestros coenzimas, nuestros citoquinas, todo. Y las enzimas mitocondriales respectivas llevan a concentración inicial de oxígeno fija. La partimos con el oxígeno definido y luego solo se puede perder. No se va a ganar nunca oxígeno. El resultado de esta experiencia se muestra en el siguiente gráfico. 100% pasa a 1, baja, pasa a 2, se mantiene, pasa a 3, baja, pasa a 4, sigue bajando, pasa a 5. El consumo de oxígeno se detiene. En el punto 1 se agrega un compuesto que al oxidarse produce la base. Y si hay una base, ¿qué pasa con el transporte de electrones? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué ruta funciona? La 1, donde va la base, ¿no es cierto? Y llegamos hasta el oxígeno, que es el último sector de electrones, ¿no es cierto? Y por lo tanto se consume, porque ese oxígeno, que es el último sector de electrones, se va a convertir en agua. Se convierte en agua. Luego se adiciona rotenona. ¿Y qué pasa con el consumo de oxígeno? De 2 a 3, ¿qué pasa? Se mantiene. Voy a bajar un poquito para que vean las preguntas, porque si no me entienden bien. ¿No es cierto? Entonces, entre rotenona detiene. ¿Por qué la rotenona detiene el consumo de oxígeno? Entre 2 y 3. ¿Por qué lo detiene? ¿Qué es la rotenona? Y de ruta era de ambos porque coincidía en la rotenona que creo que coincidía en ambos. Cianuro con antimicina. Ok, la rotenona es un inhibidor del complejo 1. Por lo tanto, viene de la ruta de pero como no tenemos FAH2, nada. Ok, perfecto. Entonces se mantiene el oxígeno porque se detiene esa única ruta que estamos buscando. Y después, ¿no es cierto?, dicen que en 3 se agrega succinato que se convierte en fumarato. Y nuevamente disminuye el oxígeno. Y aquí sé que no saben exactamente lo que significa, pero fumarato es un homólogo del FAH2. Por lo tanto, cuando se refiere a esto de adicionar fumarato, en realidad estamos diciendo estamos agregando FAH2. Por lo tanto, si hay FAH2, ya hay rotenona. Recuerden que antes pusimos rotenona. ¿La ruta de la base funciona? No, porque hay rotenona. ¿Pero la de FAH2? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de oxígeno? Disminuye porque se consume oxígeno, porque la ruta funciona y los electrones llegan al último sector de electrones que es el que se convierte en perfecto. Tenemos ahí la historia para el por qué la rotenona lo detiene, cuidado del complejo 1, y el succinato, mejor dicho, el fumarato es poner FAH2. Por lo tanto, ahora se activa esta segunda ruta. Pregunta C, y cuidado porque esta viene curva, esta viene tipo prueba. ¿Qué efecto tiene la acción de 2,4 dinitrofenol en la cadena transportadora de electrones del cultivo mitocondrial? Ya, vamos desglosando esto por partes. ¿Qué es el 2,4 dinitrofenol?
Ok. ¿Ya se nos está cobrando? ¿La una? Aquí. Que es el complejo, a la que te sintasa, que es el complejo 15. Ok. Súper claro, este conocimiento lo tiene, lo adquirido, lo diferente, excelente. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué efecto tiene la adición de 2,4 mililitrofenol en la cadena transportadora de electrones? Ninguno, porque la cadena transportadora va de complejo 1 al 4. Y los desacoplantes ofrecen una ruta alternativa al 5, o sea, ni siquiera hacen algo en el 5, realmente. Por lo tanto, el transporte de electrones no hace nada, no detiene el transporte de electrones, no detiene la salida de protones al espacio intermembrana. Recuerden que ahí el discurso con la termogénesis. Y nos queda el último punto que dice, bueno, ¿qué pasa cuando abrimos un hueco? Sí, nivel complejo 4, ¿por qué? Ya botó el oxígeno. ¿No es cierto? Si yo abrimos cianuro, hay que abrir un poquito todavía. Pero si yo abrimos cianuro, ¿funciona la ruta del Lavache? No. Aparte que ya está bloqueado por proteína. Menos. ¿Y la alfa H2? Tampoco se bloquea porque el cianuro llega al complejo 4. Entonces no hay más consumo de oxígeno y el transporte de electrones ha sido detenido totalmente. Dicho eso, se nos quedaría. Pasamos al último punto del día de hoy. Pero es que me salió la